Año 1942. El teniente coronel Leslie Groves, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, se reúne con el físico teórico Robert Oppenheimer. El humo brota del tercer cigarrillo de Oppenheimer en media hora. Oppenheimer, con expresión sincera, le dice a Groves que los nazis seguramente tienen su propio proyecto de bomba atómica, liderado por el destacado físico nuclear Werner Heisenberg. Si no actuamos rápido, ellos tendrán la bomba antes. Hay que actuar ya. En ese instante, el destino de Oppenheimer como padre de la bomba atómica quedó sellado. Pero realmente, ¿qué tan cerca estaban los nazis de construir esa bomba? ¿Se convirtió en una carrera reñida entre Oppenheimer y Heisenberg? ¿Y qué estaban haciendo los soviéticos y los japoneses durante esta carrera? No todo era como parecía. Hoy escucharás una historia mucho más interesante y, para ser franco, más loca que la de Oppenheimer, de la que tanto se habla. Oppenheimer en realidad era solo una pieza, aunque una gran pieza, en el vasto rompecabezas que es la historia de la creación de la bomba atómica. Para entender las prerrogativas nazis, hay que comprender el contexto mundial. Comenzamos en Lund, Reino Unido, donde el físico Leo Szilard, de origen judío húngaro-alemán-americano, camina por Southampton Row. Se mudó a Inglaterra porque el antisemita Adolf Hitler acaba de ser nombrado canciller de Alemania. Salgan mientras puedan, advirtió Szilard a otros científicos el 12 de septiembre de 1933 sin Szilard, de 35 años, está por vivir un momento de claridad perturbadora. Durante la caminata, piensa en un artículo reciente del Times. Presentaba un discurso de Ernest Rutherford, físico pionero de Nueva Zelanda y considerado padre de la física nuclear. Rutherford ahora vive en Gran Bretaña, un país en la edad de oro de la física. El artículo de The Times tenía el titular Rutherford enfría la esperanza de la energía atómica, con el subtítulo Ve fantasías en la charla actual sobre la liberación de energía en la materia. Por fantasía se refería a tonterías, bobadas, ¿no es cierto? No era posible, dijo, que los humanos pudieran utilizar la energía atómica, es decir, usarla para asuntos prácticos. Todavía no, de todos modos. El artículo hablaba de científicos rompiendo el átomo, donde según la historia se concentra una energía increíble. Szilard sigue caminando. Él sabe todo esto, por supuesto. Su mente no ha descansado desde que leyó el artículo de 1905 de Albert Einstein. ¿Depende la inercia de un cuerpo de su energía? Einstein propuso que podrías convertir energía en materia, así como podrías convertir materia en energía. Cantidades increíbles de energía. En el artículo de Times, Rutherford dijo que con los procesos que tienen ahora, no podrías obtener gran poder de la materia. Sus palabras exactas con respecto a los experimentos recientes con protones y un acelerador de partículas era una forma muy pobre e ineficiente de producir energía, y cualquiera que buscara una fuente de poder en la transformación de los átomos estaba hablando tonterías. Szilard se detiene en varios semáforos en Russell Square, con la mente en llamas. Estrellas explotan, ciudades arden. Imagina una reacción nuclear generando neutrones. Los neutrones acababan de ser descubiertos por el científico británico James Chadwick, un hombre del que volverás a oír hablar más tarde en el programa. Szilard ve la reacción nuclear produciendo más neutrones, lo que luego provoca más reacciones nucleares y se pregunta por qué esto se detendría. No lo haría, piensa, habría una reacción en cadena nuclear. Cruza la calle y a la mitad se da cuenta de algo terrible. La enorme cantidad de energía podría convertirse en un arma, una bomba como el mundo nunca ha visto. Sería una bomba atómica. Era solo una teoría, pero él pensaba que podía ocurrir. No era fantasía. Szilard patentó la reacción en cadena nuclear en 1936. Eso es clave en el rompecabezas. Hasta 1938 llegó otro gran avance. Se descubrió la fisión nuclear. Tomas el núcleo de un átomo de uranio, en el que colisiona un neutrón para crear dos núcleos más pequeños. Este proceso crea grandes cantidades de energía, pero lo importante es que se crean más neutrones en el proceso, y tal como Szilard había teorizado, las reacciones podrían volverse autosostenibles y crear una gran cantidad de energía. Varios de estos científicos colaboraron en la Sociedad Kaiser Wilhelm para el avance de la ciencia en Alemania. Einstein trabajó ahí antes. Durante la guerra se realizaban crueles experimentos en judíos en ese lugar. Alemania era el centro científico mundial y con Hitler eso era peligroso. También necesitas saber que cuando los nazis tomaron el control de Alemania, muchos científicos tomaron la carretera. Algunos fueron incluidos en la lista negra, como Fritz Strassmann, quien fue una de las 4 personas que desarrollaron la fisión nuclear. Dijo que preferiría morir antes que saber que su trabajo ayudó a Hitler a crear una bomba atómica. No todos los científicos alemanes pensaban así.
Dos de ellos eran Otto Hahn y Lisa Meitner. Hahn, a veces llamado el padre de la fisión nuclear, no abandonó Alemania como muchos otros. De hecho, en 1933, mucho antes de que se comprendiera completamente la violencia de Hitler, Hahn le dijo a un periódico canadiense: en cualquier caso, para la juventud, para la nación del futuro, Hitler es un héroe. El padre de la fisión nuclear era fan de Hitler, no lo olvides. Lisa Meitner, que era una mujer judía austriaca sueca, salió de Austria cuando Hitler anexó el país. Terminó en Dinamarca, en gran parte gracias al físico danés Niels Bohr, otra persona importante en lo que respecta al desarrollo de la bomba atómica. En 1941, informó a los aliados que Heisenberg, su exalumno, ayudaba a los nazis a fabricar la bomba. Bohr tuvo que huir de Dinamarca cuando los nazis la ocuparon. Lo subieron a un bombardero británico Mosquito en la noche y lo llevaron a Inglaterra. El físico austriaco Otto Robert Frisch, uno de los 4 que desarrollaron la fisión nuclear y quien luego descubrió cómo detonar la bomba atómica en el proyecto Manhattan, también enfrentó problemas. Frisch, de origen judío, se mudó a Inglaterra y luego obtuvo la ciudadanía británica. Como puedes ver, fue una época extraña en la historia humana. Los científicos se movían mucho, a veces sin elegirlo. Muchos se fueron a Gran Bretaña, donde Robert Oppenheimer estaría durante algunos años. Pero el programa de hoy no es solo sobre OPI. Se trata de muchos científicos brillantes, incluyendo un trío francés que demostró de una vez por todas que se podía crear un gran poder a partir de una reacción en cadena nuclear en su artículo en Nature el 7 de abril de 1939. Cada reacción, dijeron, produciría 3 o 4 neutrones, generando más fisión. ¡Boom! Presentaron 3 patentes, entre ellas la número 445.686 titulada Professionment en Charge Explosif, la primera patente de una bomba atómica. Ese mismo año, Szilard había escrito al físico ítalo-americano Enrico Fermi y le había hablado sobre la posibilidad de la bomba atómica, a lo que Fermi respondió: locura. Fermi fue reconocido como arquitecto de la era nuclear. En 1942 creó el primer reactor nuclear del mundo, el Chicago Pile 1. Entonces, había todos estos grandes científicos y muchas teorías, y ahora había una posibilidad muy realista de hacer una bomba con un poder que potencialmente podría terminar con mundos. Pero la bomba aún no era algo físico que lanzara sobre una ciudad para incinerar a gran parte de la población. Es una cosa escribir sobre una máquina del tiempo teóricamente posible. Enviar voluntarios al pasado para enfrentar a un Tyrannosaurus Rex es distinto. Sin embargo, sabían que la bomba era posible. Ese año, Heisenberg recibió fondos nazis para un reactor nuclear. Heisenberg, de quien oirás mucho hoy, nunca iba a dejar Alemania. Ese hecho solo causó pánico fuera de Alemania, no solo en el ámbito científico. El 5 de mayo de 1940, William Lawrence escribió en el New York Times que el Instituto Kaiser Wilhelm para la Física era casi un centro de investigación de uranio. Lawrence afirmó que 5 o 10 libras de uranio podrían generar suficiente energía para mover un transatlántico. Explicó que los nazis tenían un rompeátomos, un acelerador de partículas, el mayor descubrimiento de la ciencia moderna, y que los nazis podrían de alguna manera utilizar este gran poder en la guerra. Dijo que una libra de uranio 235 a $25.000, el gramo podría crear el poder explosivo de 15.000 toneladas de trinitrotolueno, dejando un cráter de 300 pies a su paso. Añadió que, para consternación de los lectores, se ordenó a cada científico alemán abandonar otras investigaciones y enfocarse solo en este trabajo. Parecía que los nazis serían el primer país en crear energía para terminar con las guerras. ¿Era eso cierto? No se puede ignorar en este programa hoy. Jugó un gran papel en por qué los estadounidenses pronto se ocuparon mucho con su propia bomba atómica. Cabe aclarar que Lawrence no fue el primer ni el último periodista convencional en Estados Unidos en ser propagandista patrocinado por el gobierno. Años después de escribir su primer artículo atómico para el Times, afirmó en el mismo periódico que la terrible enfermedad por radiación en Japón por las bombas atómicas no era real. Sabía que sí lo era, y el Departamento de Guerra le pagaba para decir eso. Esto es importante. Lawrence repitió al Congreso lo que Leslie Groves, del Proyecto Manhattan, en nombre del Ejército de Estados Unidos, afirmó: morir por radiación era en realidad una forma agradable de morir. Afirmaron que solo murieron unos miles, omitiendo que casi todos eran civiles. La verdad se reveló, pero el Ejército de Estados Unidos lo llamó propaganda japonesa. Entonces, cuando Lawrence le dijo a los estadounidenses años antes que los nazis estaban avanzando en su investigación de la bomba atómica, ¿estaba exagerando? Según algunos, era un portavoz militar.
un maestro de la desinformación galardonado con el premio Pulitzer, que trabajaba para uno de los periódicos más respetados de los Estados Unidos, mentía para que el ejército de Estados Unidos obtuviera más fondos para investigación atómica o decía la verdad. Un profesor soviético en la Universidad de Yale leyó el artículo y la noticia llegó a la Unión Soviética. Stalin, tras asesinar a muchos de sus mejores científicos en sus purgas paranoicas, lo notó. Los soviéticos necesitaban ese poder explosivo, y ellos también tenían a algunos de los mejores científicos del mundo, a pesar de la reciente disminución de sus números. La carrera había comenzado. Lástima, Stalin había asesinado a buenos científicos, pero los nazis no eran mucho mejores. En los años 1930, cuando Hitler tomó el control de Alemania, los nazis aplicaban su propia versión de acción afirmativa en el trabajo alemán. La política obstaculizó el trabajo, y no siempre los mejores conseguían los mejores puestos. Eran las personas arias. Hitler no apoyó a los científicos judíos, aunque a menudo eran los mejores. En aquel entonces, una revista de las SS dijo que Heisenberg era un judío blanco y lo llamó el Ossietzky de la física. Carl von Ossietzky, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1935, fue acusado de traición por revelar el plan secreto de rearme de Alemania. Fue encarcelado y enviado a un campo de concentración. Para los nazis no podía ser peor que él. Así que Heisenberg, la mejor apuesta de Alemania para una bomba atómica, no era popular. Heinrich Himmler, líder de las SS, ordenó investigar sus creencias políticas durante un año. En la sede de las SS, a Heisenberg no lo golpearon, pero al ver un letrero que decía «Respira con calma y profundidad» en la sala de interrogatorio, comprendió que ahí ocurrieron horrores. Esto cambió su visión sobre los nazis, pero aún así rechazó trabajar en Columbia en Estados Unidos antes de la guerra. Heisenberg pudo respirar aliviado cuando una directiva de Himmler decía «No podemos permitirnos perder o matar a este hombre». Szilard ya estaba seguro de que con suficiente material fisible se podía fabricar la bomba, pues era crucial para la ciencia. Vio esa explosión que imaginó en Londres como una realidad. También le impactó que el físico nuclear alemán Siegfried Flügge acabara de publicar 2 artículos sobre el uso de la energía nuclear. Flügge pronto se uniría al Club del Uranio, donde él y otros físicos alemanes discutirían sobre la Uranmaschine, o reactor nuclear. Szilard creía que los alemanes ya sabían, quizá incluso iban un paso adelante. Szilard discutió esto con otros físicos y llegó a la conclusión de que absolutamente tenía que advertir al presidente de los Estados Unidos. Por eso Szilard fue a ver al Nobel Albert Einstein, quien trabajaba en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Le pidió a Einstein, uno de los mayores nombres de la física, que escribiera al presidente Franklin Roosevelt un mensaje dictado por él. Einstein estuvo de acuerdo. La misiva a la que puso su nombre ha pasado a la historia. Ahora se le conoce como la Carta de Einstein-Szilard. El 2 de agosto de 1939 escribió a Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Casa Blanca. De Albert Einstein, Old Grove Area, Nassau Point, Peconic, Long Island. El presidente de Estados Unidos no lee el correo de fans al despertar. Los científicos recurrieron al economista Alexander Sachs, quien tenía acceso a Franklin Delano Roosevelt. En el primer párrafo, le comentó a Franklin Delano Roosevelt que el uranio podría ser una nueva fuente importante de energía próximamente. Einstein y Szilard afirmaron que se necesitaba actuar rápido tras los avances franceses en Francia y los experimentos de Szilard y Fermi en Estados Unidos, donde lograron una reacción en cadena nuclear en uranio para generar mucha energía. Luego utilizó el tipo de lenguaje que podría causar un escalofrío de miedo relacionado con la fisión en el presidente. Este fenómeno podría llevar a fabricar bombas, y aunque es menos seguro, así podrían crearse bombas muy poderosas de un nuevo tipo. Una sola bomba de este tipo, llevada en barco y explotada en un puerto, podría muy bien destruir todo el puerto junto con parte del territorio circundante. Sin embargo, admitió que el dispositivo podría ser demasiado pesado para un avión. ¡Oh! ¿Cómo cambiarían de idea sobre esa parte? Aconsejó al presidente aumentar los presupuestos para científicos, ya que Alemania duplicaba el trabajo de los estadounidenses en el Instituto Kaiser Wilhelm. Einstein dijo que se necesitaban grandes cantidades de uranio y lo más importante, explicó, era que se podían encontrar grandes cantidades en el Congo belga, ahora accesible por Hitler. También debemos mencionar que esto sorprendió a Einstein. A principios de julio, Szilard y el físico teórico húngaro-americano Eugene Wigner habían conducido el coche de Wigner hasta Long Island. Wigner, quien también había trabajado una vez en el Instituto Kaiser Wilhelm, era judío, aunque no había ido a América debido a los nazis.
Estaba allí antes de su ascenso, cuando obtuvo un buen trabajo en Princeton. Ahora sabía que tal vez no volvería a Alemania y que los nazis tenían excelentes científicos posiblemente desarrollando una bomba atómica. Se dice que cuando le explicaron a Einstein cómo hacer esa bomba, los miró sorprendido y dijo: "Ni lo había considerado". Todos hablaban alemán y su borrador original tenía muchos errores de ortografía. Antes de recibir la carta, se le había informado al presidente sobre la posibilidad de una bomba masiva con el poder de destruir grandes partes de las ciudades. Pero sus expertos científicos le habían asegurado que era poco probable que se pudiera fabricar. No fue hasta octubre que Franklin Delano Roosevelt respondió a Einstein. Decir que era un hombre ocupado sería un gran eufemismo. Los nazis invadieron Polonia en septiembre. El mundo estaba por cambiar. Franklin Delano Roosevelt respondió a Einstein que formaría un comité para investigar la bomba superpoderosa. Einstein llamaría años después a la firma de esa carta el gran error de mi vida. Luego los británicos añadieron a la urgencia, cuando un equipo en Inglaterra trabajando bajo el físico austriaco Mark Oliphant en la Universidad de Birmingham escribió un documento que esbozaba los primeros cálculos sobre el tamaño de la masa crítica de material fisible necesario para hacer la bomba atómica. La caca es más real ahora. Esto se llamó Memorandum Frisch-Peierls, por los científicos que hicieron los cálculos Otto Frisch y Rudolf Peierls. Frisch, que era judío, eligió ser británico. Peierls, antes bajo Heisenberg, también lo hizo. Al principio, los científicos británicos, como los asesores de Franklin Delano Roosevelt, creían que la bomba era inviable a corto plazo, pero tras los cálculos de Frisch y Peierls, concluyeron que era posible fabricar una superbomba capaz de generar temperaturas similares a las del Sol y destruir la vida en grandes áreas. Lo peor es que la bomba no tendría que ser grande. Podría pesar solo unos kilos y lanzarse desde un avión. De 1 a 10 kilogramos, dijeron, y podrías tener el poder de miles de toneladas de dinamita. Maldita sea, ¿los alemanes ya sabían esto? Esa información llevó al Comité Secreto MOD británico, que investigó y luego se transformó en el Programa de Investigación y Desarrollo Nuclear de Tube Alloys. Los británicos mantuvieron este programa en el más absoluto secreto, incluso para los Estados Unidos y muchas personas en el gobierno del país. Tube Alloys también fue infiltrado por espías soviéticos como el Proyecto Manhattan. Llegaremos a eso pronto, pero solo te diremos por ahora que uno de los hombres que ya hemos mencionado hoy era un espía atómico. Antes de esto, cuando Frisch y Peierls habían descubierto esa parte extremadamente importante del rompecabezas, Oliphant se fue a los Estados Unidos para ayudar a los americanos con el trabajo en radares de microondas. Sin revelar secretos, convenció a los científicos estadounidenses de acelerar su investigación nuclear. Aparentemente, esto llegó a Franklin Delano Roosevelt Szilard, escribió muchos años después. Estos extranjeros deberían haber recibido una medalla especial por servicios distinguidos, y que el Dr. Oliphant sería el primero en recibir una. El memorándum de Frisch-Peierls fue clave para que la bomba se hiciera tan rápido. Los británicos llevaban la delantera y no querían compartir todo su conocimiento con los americanos. Vannevar Bush, quien era el asesor científico de Franklin Delano Roosevelt, estuvo detrás de Roosevelt escribiendo a Churchill en agosto de 1941 para sugerir colaboración en la bomba. Churchill estaba cansado de la colaboración en este punto, especialmente porque los Estados Unidos aún no se habían unido a la guerra. Esto cambió en 1942 cuando el Reino Unido envió una misión científica a Estados Unidos, liderada por Wallace Akers, director de Tube Alloys, para visitar el Comité S1, precursor del Proyecto Manhattan. Era claro que Estados Unidos avanzaba rápido, invirtiendo millones en investigación y desarrollo, mientras Gran Bretaña gastaba muy poco. Poco después, Michael Perrin, secretario general de Tube Alloys, admitió que Estados Unidos pronto nos superará en ideas, investigación y aplicación de energía nuclear. Dijo que si Gran Bretaña no tenía cuidado, los Estados Unidos despreciarían al Reino Unido, que es exactamente lo que Vannevar Bush y el químico James Conant aconsejaron a Franklin Delano Roosevelt que hiciera cuando Churchill propuso una colaboración. Churchill había admitido anteriormente: debemos enfrentar el hecho de que nuestro trabajo pionero es un activo en disminución y que a menos que lo capitalicemos rápidamente, seremos superados. Ahora tenemos una verdadera contribución para hacer una fusión. Pronto no tendremos nada. Tras lo ocurrido, Franklin Delano Roosevelt pudo rechazar a Churchill, pero no lo hizo. Antes ordené que no se diera tanta información a Gran Bretaña y ellos respondieron con un plan de 50 millones de libras para hacer su propia bomba atómica. En beneficio global, ambas naciones decidieron cooperar.
Los nazis debían ser derrotados a toda costa. El 19 de agosto de 1943, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Quebec, adoptando la mayoría de un plan de 5 puntos de Churchill que proponía intercambio de información, no usar bombas entre ellas y solo usarlas en terceros países si ambas lo aceptaban. Churchill también informó a Franklin Delano Roosevelt que Estados Unidos podría usar plenamente las capacidades comerciales e industriales británicas con este acuerdo. Varios destacados científicos británicos se mudaron a Estados Unidos para unirse al Proyecto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer. Un equipo de 19 científicos que trabajaron en las aleaciones de tubo se trasladó a Los Álamos. Algunos eran justo lo que Estados Unidos necesitaba, como Chadwick, jefe del equipo británico, Piles, Fuchs y William Penny. Este matemático intentó calcular el daño de la onda expansiva de la bomba. Niels Bohr se unió después junto con otros británicos, quienes solo regresaron cuando Estados Unidos firmó la Ley de Energía Atómica de 1946, restringiendo el acceso a la tecnología nuclear para Reino Unido y Canadá. El General Groves no estaba feliz. Se oponía a la colaboración y al inicio asignó a los científicos británicos roles limitados para restringirles el acceso a la información completa. Al final, accedieron a todos los departamentos menos química y metalurgia del plutonio. Suponía que había espías por todas partes, y tenía razón. Klaus Fuchs del equipo británico era un espía y tenía acceso a material de alto nivel. No espiaba para los alemanes, sino para los rusos. Antes de que los británicos aceptaran a Fuchs, él ya había sido comunista, como muchos científicos de esa época. Los alemanes eran una gran molestia para la Unión Soviética en la investigación atómica. El 22 de junio de 1941, el periódico oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, Pravda, anunció la construcción del primer laboratorio de acelerador de partículas ciclotrón, potente en la Unión Soviética, para dividir el núcleo atómico. Los alemanes invadieron la Unión Soviética ese día. Los científicos del laboratorio fueron enviados fuera y su trabajo abandonado. Había asuntos más importantes. Yakov Seldovich y Yuli Khariton, antes enfocados en reacciones de uranio, fueron instruidos a dejar eso y centrarse en explosivos químicos. A varios grandes físicos soviéticos se les ordenó dejar las reacciones en cadena y hacer lo que el ejército quería. Sin embargo, en ese momento desconocían el avance de británicos, estadounidenses o nazis. Grigori Nikolaevich Fliorov, uno de los mejores físicos soviéticos que descubrió algo llamado fisión espontánea, notó algo extraño cuando hizo lo que a menudo hacía y leyó revistas de física en inglés. Nadie hablaba más de fisión, no era estúpido ni ingenuo. La fisión nuclear era el tema del día. Supuso que el ejército lo había clasificado. Flyarov ya pensaba en una bomba atómica. Ahora estaba seguro de que se formaba una sobre el mar. Se dice que Flyarov sugirió a Stalin iniciar el proyecto de bomba atómica soviética. Los soviéticos pronto supieron que estaban rezagados y les faltaba uranio para hacer la bomba. Aún así, pronto obtuvieron mucho conocimiento gracias a Fuchs. A Fuchs le ofrecieron dinero para espiar, pero él dijo a los soviéticos que se lo quedaran. Espiaría gratis, pero solo porque sabía que los nazis posiblemente ganarían la guerra, especialmente si conseguían su bomba atómica antes que todos los demás. Fuchs, como varios científicos del Proyecto Manhattan, creía que tanto la Unión Soviética como los alemanes construirían la bomba eventualmente. Como los soviéticos eran aliados, pensó que más poder para ellos. Hitler era el enemigo por ahora. Unos decían que era comunista, otros que no quería un mundo donde un país tuviera todo el poder y chantajeara a otros. Fuchs sabía que los alemanes tenían grandes reservas de uranio para reactores nucleares. Cuando el Ejército Rojo cruzó la frontera alemana antes de ocupar Alemania, capturó a 40 científicos y robó casi 350 kilogramos de uranio metálico. También tomaron toda la documentación de la investigación atómica. Al llegar a Berlín, fueron al Instituto de Física Kaiser Wilhelm y obtuvieron lo que británicos y americanos buscaban desde hacía años. Tras la invasión aliada de Italia en septiembre de 1943 con la misión Alsos, se buscó información sobre la investigación atómica alemana, tanto por su utilidad como para evitar que los soviéticos la consiguieran. Los británicos y los americanos también estaban preocupados por Japón, ya que Japón ciertamente no era negligente cuando se trataba de física. El grupo de inteligencia del Proyecto Manhattan concluyó que los físicos japoneses eran tan buenos como en cualquier otro lugar. Japón tenía 2 ciclotrones en el Instituto Riken. Bunsaku Arukatsu, que trabajó con Einstein y Ernst Rutherford, inició el proyecto EFCO en territorio nuclear en 1943, Nauen Eikyain.
Japón también lo sabía, pero su reto era hallar uranio de calidad. Lo buscó en China, Birmania, ahora Myanmar y Corea. Pero Japón fue demasiado lento. Estaba lejos de fabricar la bomba. Japón tampoco creyó que los aliados lograrían hacerlo a tiempo para cambiar el resultado de la guerra. No podrían haber estado más equivocados. Bajo la misión Alsacia, los aliados intentaron obtener toda la información posible sobre Alemania y Japón. Alemania fue la mayor amenaza. Tenía a los mejores científicos, podía conseguir uranio, según los aliados, y contaba con Hitler, quien a veces presumía de las superarmas nazis. También les preocupaban las armas químicas y biológicas, que los aliados también intentaban desarrollar. Como sabes, los alemanes tenían su máquina de uranio, su reactor. Lo que no tenían eran a todos los mejores científicos, hombres que ahora estaban trabajando en el proyecto Manhattan gracias al odio de los nazis hacia los judíos. Hitler fue un paso más allá, al reclutar a algunos científicos importantes para luchar con el ejército, cuando podrían haber estado trabajando en investigación. Fue el físico Kurt Deibner quien se encargó de investigar las aplicaciones militares de la fisión nuclear. Heisenberg no fue el único hombre principal, pero él había calculado antes que las reacciones en cadena de la fisión nuclear podrían ser muy posibles. Según Carl Friedrich von Weizsäcker, otro destacado en la investigación atómica alemana, había unos 200 científicos en Alemania a inicios de los años 40 que veían el potencial de la bomba atómica. De hecho, solo se descubrió en la década de 1990 que en el verano de 1942, Weizsäcker había presentado una patente sobre el proceso para generar energía y neutrones mediante una explosión. Weizsäcker fue mencionado en una carta de Einstein a Franklin Delano Roosevelt. Aún así, Alemania no logró coordinar a sus científicos en el esfuerzo de guerra. En Alemania había científicos brillantes en varios laboratorios, pero a diferencia de los aliados no hubo un esfuerzo continuo para hacer la bomba. Como sabes, existía el Club del Uranio, pero no era el proyecto Manhattan ni se le parecía. ¿Pero aún estaban cerca? En una reunión del Club del Uranio al inicio de la guerra, Heisenberg mencionó que una bomba atómica tomaría al menos 5 años en construirse. Más tarde dijo que informó al Führer 2 semanas después y de manera casual, porque no quería que se interesara y ordenara grandes esfuerzos para hacer la bomba atómica. Heisenberg creía que Alemania debía enfocarse en ganar, no en la ciencia teórica. Si decía la verdad, eso es. Aunque los aliados temían, el proyecto nazi de la bomba atómica apenas inició. En términos de teoría, seguro, sabían de lo que estaban hablando. Esos científicos trabajaban en distintas partes del país y no tenían agenda fija. No tenían plan, y Hitler no creía que esa bomba imaginaria ganara la guerra. Como en la Unión Soviética, cuando la situación se complicó, Hitler ordenó a sus mejores científicos enfocarse en asuntos urgentes, sobre todo en armas convencionales. Los participantes en la investigación enfrentaron obstáculos por rivalidades y la competencia por financiación. Este aislamiento hizo muy improbable que fabricaran una bomba durante la guerra. Quizá ni siquiera formaba parte de su visión. En 1939, Heisenberg escribió a la Oficina de Guerra alemana explicando que la fisión podía usarse para producir energía a gran escala. Agregó que la mejor manera de construir un reactor capaz de esto sería enriquecer el isótopo de uranio 235. Estaba seguro sobre la producción de energía, pero no sobre la fabricación de bombas. Más tarde escribió que pudimos informar honestamente a las autoridades sobre el desarrollo final y aún así estar seguros de que en Alemania no se intentaría seriamente construir bombas atómicas. En octubre de 1941, Heisenberg escribió a Copenhague para hablar con su antiguo profesor Niels Bohr. Heisenberg escribió después que creían que solo con grandes recursos técnicos se podían fabricar bombas atómicas. Bohr preguntó si la fisión de uranio podría usarse para fabricar armas. Heisenberg dijo que sí, pero solo con gran esfuerzo técnico y muchos recursos. Luego comentó que Bohr lo malinterpretó y pensó que Alemania avanzaba en la bomba. Como sabes, Bohr luego le dijo a los británicos que Alemania efectivamente estaba progresando, lo cual probablemente no era cierto. Bohr creyó que en esa reunión Heisenberg buscaba información de él, aunque Heisenberg lo negó después. Dijo que intentó contarle a Bohr sobre la bomba y que todos los científicos, incluidos los alemanes, deberían oponerse a ella. Aún se discute lo que ambos dijeron en esa reunión. Durante la guerra, el temor de que los nazis tuvieran armas de destrucción masiva era una paranoia, pero los aliados no podían saberlo en un mundo de secretos.
No sabían que mientras gastaban más de 24.000 millones de dólares actuales en el proyecto Manhattan, sin contar gastos previos en proyectos americanos y británicos, los alemanes solo invertían poco más de 24 millones actuales en sus proyectos atómicos. Albert Speer sabía el alcance de los nazis durante la guerra. Fue ministro de Armamentos de Alemania y recibió 20 años en los juicios de Nuremberg en 1946 Sam Aminotti. Una vez que salió de prisión, dijo que en todas sus 2.200 entradas en los protocolos de sus reuniones con Hitler, hablaron sobre la fisión nuclear una vez. Sí, Speer mencionó que conocía la tendencia de Hitler a impulsar proyectos fantásticos con exigencias sin sentido. Aparentemente, Speer no quería que Hitler comenzara a hablar sobre bombas que terminarían con el mundo. De todos modos, la charla atómica estaba muy por encima del nivel de pago de Hitler. Según Speer, Hitler era brutalmente único, pero era bastante convencional en lo que respecta al campo de batalla. Heisenberg recordó que tuvo una reunión con Speer, quien le dijo que solo recibiría poco financiamiento. Speer dijo más tarde, me habían dado la impresión de que la bomba atómica ya no podría tener ninguna influencia en el curso de la guerra. También están las transcripciones de Farm Hall, que revelan cuánto sabían los nazis. Al terminar la guerra, soviéticos y aliados buscaron a los científicos nazis. Los aliados seguían pensando que los nazis avanzaban en la investigación de la bomba atómica y otras armas. Los valoraban por su experiencia, pero ¿realmente cuántos sabían? Científicos alemanes destacados fueron llevados a Inglaterra tras la guerra en la Operación Epsilon, mientras que en Alemania, la Operación Big destruyó equipos y saqueó investigaciones. Lo que los soviéticos no habían tomado ya, de todos modos. En la secreta Operación Paperclip, Estados Unidos reclutó incluso criminales de guerra nazis si eran útiles. Unos 1.600 científicos alemanes trabajaron en América, así como muchos lo hicieron en la Unión Soviética por igual motivo. Sobre la Operación Epsilon, lo ocurrido en Farm Hall, Inglaterra, fue muy singular. Se suponía que sería la prueba definitiva para descubrir las armas de destrucción masiva alemanas, pero fracasó estrepitosamente. Los británicos arrestaron a varios alemanes prominentes que creían participaban en el proyecto de la bomba atómica nazi. Los metieron en una granja durante aproximadamente 6 meses y colocaron micrófonos ocultos en el lugar. Todo lo que decían se escuchó del 3 de julio de 1945 al 3 de enero de 1946. Probablemente los nazis ocultaban un tipo de los Álamos en algún lugar, o eso creían. Así que escucharon y escucharon y escucharon. Los científicos que mencionamos hoy, como Kurt Deibner, Otto Hahn, Werner Heisenberg y Carl Friedrich von Weizsäcker, charlaron libremente. Las transcripciones de las conversaciones se publicaron hasta 1992. Solo se transcribió el 10% de las conversaciones con 24 informes y más de 250 páginas enviadas al General Groves en 1946. Muy divertido, una conversación fue, Deibner preguntó si había micrófonos aquí. Heisenberg, ¿micrófonos instalados? Jaja, no son tan lindos. No conocen los métodos reales de la Gestapo, son algo anticuados. Jaja, así es, Heisenberg. Los alemanes se sorprendieron al enterarse del bombardeo de Japón e intentaron descubrir cómo lo habían logrado los estadounidenses. El físico estadounidense Jonathan Logan escuchó lo que decían y luego explicó que era obvio que los alemanes en el Club del Uranio no sabían mucho sobre cómo completar la bomba. Al oír las noticias, Heisenberg trató de entender cómo funcionaba la bomba. Incluso intentó calcular la masa crítica, la menor cantidad de material fisible necesaria para provocar una reacción en cadena en una bomba atómica. 2 de los mejores físicos de armas nucleares del mundo en ese momento, el jefe de la división teórica en el secreto Los Álamos, Hans Bethe, y el padre de la bomba de hidrógeno, Edward Teller, dijeron que Heisenberg cometió los mismos errores que ellos cuando intentaron por primera vez resolver el rompecabezas de la bomba atómica. Las charlas sobre si los aliados realmente lo lograron o si era una mentira mostraron que estos hombres no estuvieron cerca de fabricar la bomba. Algunos alemanes agradecieron no haberlo intentado, conscientes de lo que Hitler podría hacer. Otros lamentaron el fracaso de Alemania. Hahn, químico simpatizante de Hitler en 1933, dijo a los físicos, si los americanos tienen una bomba de uranio, ustedes son de segunda categoría. Llamó a la bomba un arma inhumana, aunque al principio no lo creía. Luego, contó a los demás que una vez pensó que todo el uranio del mundo estaría mejor en el fondo del océano. El físico Horst Korshin reconoció,
Eso demuestra, en cualquier caso, que los estadounidenses son capaces de una verdadera cooperación a una escala tremenda. Eso habría sido imposible en Alemania. Hablaron sobre su fracaso y Weizsäcker comentó que no lo hicieron porque los físicos no querían, por principio. Si hubiéramos querido que Alemania ganara, lo habríamos logrado. Hahn respondió: no lo creo, pero agradezco que no tuviéramos éxito. Weizsäcker comentó: es terrible que los estadounidenses lo hayan hecho. Creo que es una locura. Heisenberg respondió que también podría ser la forma más rápida de terminar la guerra. El físico nuclear Carl Wirtz afirmó que, aunque hubieran creado la bomba y destruido Londres, no habrían conquistado el mundo y después se la habrían lanzado a ellos. Eso convertiría a Wirtz en uno de los primeros alemanes en hablar sobre destrucción mutua asegurada. Destrucción mutua asegurada. Samuel Gaudsmit, el jefe científico de la misión Alsacia, dijo más tarde que el esfuerzo alemán para hacer la bomba atómica era ridículamente pequeño, con el grupo central de laboratorios pareciendo unas pocas habitaciones en una antigua cervecería. Comentó que los laboratorios estaban bien equipados, pero comparados con lo que hacíamos en Estados Unidos, seguían siendo modestos. A veces dudábamos si nuestro gobierno gastó más en nuestra misión de inteligencia que los alemanes en su proyecto. Por supuesto, la información obtenida de los científicos alemanes capturados y prestados ayudó más tarde a los soviéticos a fabricar su bomba tan rápidamente. Primer prueba en agosto de 1949, pero como dijo más tarde Heisenberg, bajo las condiciones en las que estaban trabajando, no había forma de que pudieran haber pasado de la etapa teórica. Apenas intentaron producir una bomba real. Estaban muy atrasados. Hitler no sabía nada sobre armas atómicas. No tenía un plan maestro que involucrara una bomba atómica. Su brutalidad era simple. Si hubo una carrera para hacer una bomba, solo fue completada por un lado, hasta que los soviéticos se enteraron de lo que estaba sucediendo en el desierto americano. No se culpa a Roosevelt por invertir mucho dinero en un producto potencialmente peligroso. Tomó la decisión con base en información que parecía confiable. De cualquier forma, alguien habría creado la bomba si no lo hacían los americanos y sus científicos multinacionales. En la vida real, Eva toma la fruta prohibida y Pandora abre esa caja maldita. La curiosidad impulsa nuestros triunfos y tragedias, pero sin ella seríamos tontos. ¿Era necesario que Estados Unidos lanzara esas bombas? Eso se ha debatido durante décadas, con algunas personas diciendo que había evidencia de que Japón se habría rendido y que fue la invasión de Manchuria lo que empujó a Japón a hacer lo que hizo. En 1976, el público estadounidense supo que antes de lanzar las bombas, los jefes de Estado Mayor de Estados Unidos y Gran Bretaña informaron que el bloqueo marítimo y el bombardeo estratégico ya habían dejado a millones sin hogar y destruido entre el 25% y 50% de las principales ciudades japonesas. Podrían ofrecer una rendición condicional en cualquier momento. El secretario de la Marina, James P. R. Forrestal, escribió en su diario que había evidencia real del deseo japonés de salir de la guerra. En 1978, se informó que, según el diario de Harry Truman, Estados Unidos interceptó un mensaje sobre un telegrama del emperador japonés solicitando paz. Incluso Dwight Eisenhower, quien luego fue presidente, dijo que no era necesario golpear a los japoneses con esa terrible arma. Aún existen pruebas de que los generales japoneses no pensaban rendirse, aunque Leo Szilard afirmó luego que tras hablar con el secretario de Estado James F. Burns, principal asesor de Truman, creyó que lanzar las bombas era para mostrar a los soviéticos el poder estadounidense. Cuando Szilard tuvo esa visión pesadillesca en los semáforos de Londres, la luz se volvió verde y la humanidad, como una manada frenética, avanzó hacia el horizonte de la destrucción mundial. La luz ha estado en ámbar desde entonces. Esperemos que se mantenga así. No permitimos que la tragedia del desarrollo científico opaque los grandes triunfos. Ahora puedes ver un programa sobre científicos médicos nazis y sus experimentos, o elegir uno más ligero. ¿Por qué el sobrino de Hitler fue su peor enemigo?